Economía. Bueno, yo hoy les traía tres claves de una semana movida porque por primera vez tambaleó el cargo de Guzmán como ministro de Economía. Hubieron distintas hipótesis y se filtró que amenazó con renunciar. Entonces les traía tres claves que las titulé así. Una crisis, dos me gusta y tres gambas al FMI, como para ordenar un poco. Lo primero, la crisis política que, bueno, en el frente de todo, ya sabemos a nivel nacional, saltó esta crisis por la suba de las tarifas de electricidad. Eso, digamos, dejó expuesta la tensión que hay internamente entre ajustar y juntar dólares para la deuda y, por otro lado, hacer campaña electoral. Y explotó con el afer entre el ministro Guzmán y Federico Basualdo. Federico Basualdo que supuestamente no quería hacer un aumento de tarifas como el que quería Guzmán, pero en las tarifas de luz, ¿no? En el AMBA, puntos más, puntos menos, la discusión era si un 9%, si hacer un aumento o dos al año, que al final eso quedó abierto, como quería Guzmán. Digamos que la discusión fue de cuánto y cómo aumentar las tarifas, y el cuándo no es menor, porque Guzmán estaba apurado, y de hecho salió en el boletín oficial el aumento del 9%, porque la semana que viene hay un nuevo viaje en el que va a ir con Alberto Fernández a Europa a hablar con los ministros de Economía, con algunos primeros ministros, incluso se van a juntar de nuevo con el Papa, para tratar de negociar el pago del Club de París que vence a fines de mayo por 2.400 millones de dólares. Entonces la discusión de las tarifas no era menor. Lo que no hay que confundir, si ya lo hemos planteado varias veces, que no había grandes diferencias con el plan económico. Era alrededor de algunos puntos, incluso en la cuestión de las tarifas, de ninguno de los dos bandos, ni de Guzmán, mucho menos, que las quería subir todavía más, ni de Basualdo, se cuestionaba el aumento de 3.000% de las tarifas de Sur y de Nor que hubo durante el gobierno de Macri, ¿no? 3.200% es lo que subieron las tarifas, enormes de tarifazo que de ninguna manera se propone retrotraer. O sea, ahí tenemos ya el primer punto sobre la crisis política. Del segundo punto, los me gusta. Me gusta. No sé si ustedes miran en Instagram, en Twitter, quién le pone me gusta a sus publicaciones, quién no. Obvio. Siguen al tanto, obviamente. Pero es muy Sí. poquito Bueno, dos me gustas. Es como nada. dos me gustas no es tan poquito, A si ver. son dos me gustas que hizo Guzmán a un tuit de Cristina Fernández, después de todo este quilombo por las tarifas, le puso dos me gustas a dos tuits. ¿A qué Mira. tweets? A dos de un hilo que hizo Cristina Fernández, donde reivindicaba el discurso de Biden en el Congreso norteamericano. ¿Cómo interpretar esos dos tweets? Digo, obviamente es un acercamiento público después de que hubo esa fuerte interna, obviamente, pero no desde cualquier lado, sino en relación a la política económica de Biden, marcando de alguna manera que de fondo tienen acuerdos de perspectiva económica, y también parándose los dos en un lugar no neoliberal, ¿no? Como fue ese discurso de Biden diciendo que había que aumentar impuestos a los ricos. Entonces, hay un punto de encuentro entre los dos que marcaron esos dos me gusta a los tweets de Cristina, que es que les gusta y les viene bien vestirse heterodoxo. Y hablamos de Biden. Ahora, cuando miramos en el plano local, no vemos a Cristina Fernández cuestionando el plan ortodoxo de Guzmán, de ajuste, el acuerdo del salario mínimo por debajo de la inflación, y un cuestionamiento general al plan de Guzmán. Hay varias cuestiones que no se están planteando, y yo quiero mostrar dos planos alrededor del ajuste que está habiendo en la política económica de Bien, Guzmán. una cuestión Eh, antes que te metas con eso, Lu, porque me da la impresión que los likes de Cristina, bueno, Cristina además retuiteó un choclazo, digamos, de hilo de tweet con el discurso de Biden, y desde el punto de vista discursivo, si querés, del kirchnerismo, del cristinismo, decir, bueno, un Estado más presente y todo, desde ese punto de vista puede entrar más en el discurso de Cristina, pero es cierto también que dentro de esa coalición de gobierno, o sea, Guzmán es el que está
en última instancia su política pujando más o empujando más a que cierre en términos más ortodoxos, si se quiere, buscando más eso, la pureza de lo que dicen, ¿no? Un tipo muy preocupado por la pureza de los números, por lo fiscal, etcétera. Y fue un guiño, como diciendo, yo lo interpreto, igual está abierto, ¿no? A cómo lo interpretamos cada uno, una salida a la crisis de las tarifas, pero también un guiño diciendo, bueno, mira, de fondo mi plan también es ese, pero ahora tengo que ajustar, Claro. ¿no? Entonces me parece que va por ahí. Y Cristina Fernández, como digo, tampoco es que públicamente está saliendo a cuestionar el plan integral. O sea, hay dos puntos que yo quiero remarcar. Primero, en el plano del ajuste fiscal, un informe de Pablo Manzanelli y Daniela Calvo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, o sea, el Centro Cifras, que pertenece a la CTA que lidera Yasky, dijo que si vos quitás los subsidios económicos y el gasto en capital, que tuvieron un comportamiento particular a principios del año pasado, si vos quitás esos dos, el resto del gasto primario, o sea, el resto del gasto público en educación, salud, seguridad social, tuvo un ajuste en el primer trimestre de este año del 5% en relación al primer trimestre del año pasado. Un ajuste, ¿no? Y no es que el primer trimestre del año pasado había un gasto muy alto por el COVID, porque era un primer trimestre donde todavía no había pegado la pandemia acá. 5% la reducción del gasto primario en relación al primer trimestre del año pasado. Y te complemento eso con otro informe que sacó la consultora INVEX, que dice que el gasto en jubilaciones se redujo 6,2%, ya no comparando el primer trimestre con el del año pasado, sino con el del 2019, con el de Macri. 6% menos en términos reales el gasto en jubilaciones, 17% menos en pensiones no contributivas y casi 11% menos el gasto en salarios públicos. ¿Sí? O sea, hay un ajuste en este primer trimestre del año respecto del primer trimestre del año pasado y también del 2019. Eso en el plano fiscal. Y otro dato también para mostrar esto es el ajuste externo. ¿Sí? Están entrando un montón de dólares de la soja, crecieron las exportaciones ayudadas por el precio de las commodities, de la soja, sobre todo, también del maíz, no tanto por cantidades, sino más que nada porque se disparó el precio internacional, casi $580 la tonelada en el mercado de Chicago, pero también crecieron las importaciones, o sea, parte de esos dólares de las hojas se lo están comiendo las importaciones. Sin embargo, igual quedó un excedente de 4.500 millones de dólares por balance comercial y se fumaron, así como entró ese excedente, se fumaron. ¿En dónde? ¿A dónde se fueron esos dólares? Bueno, uno ve el informe del Banco Central y lo que dice es que la mayor o gran parte de esos dólares se fue en pago de intereses de deuda y de capital a organismos internacionales. ¿Sí? 870 millones de dólares se fueron a el FMI y otros organismos internacionales y vencimientos. Y también salieron por pago de deuda privada, de vencimientos del sector privado. Entonces, ahí hay una primera cuestión, hay un ajuste fiscal, también hay un ajuste externo que se esfuma una gran parte en el pago de intereses de deuda. Entonces, son esos dos aspectos fundamentales, el ajuste clásico que pide el fondo, en donde Guzmán está haciendo la tarea. O sea, ¿no? eso vos lo definirías como una receta más clásica, digamos. O sea, en este tipo de medidas es cumplir con una receta más clásica del FMI. Una receta clásica, sí, donde por abajo hay algunos desembolsos para contener la situación social, pero son muy mínimos, digamos que en el resto, digamos, ahí estaba la discusión también por la tarifa, que es uno de los puntos de los subsidios económicos, que Guzmán todavía está atrasado y que quiere mostrar predisposición a ajustar. Entonces, decíamos, una crisis, 2 me gusta, y el tercer punto para ir cerrando, 3 gambas verdes al FMI, que es esto que 300 millones de dólares se aprobó que se van a pagar al FMI esta semana. Para tener una dimensión de eso, equivale a 2 rondas del bono de 15.000 pesos que se dio a 1 millón de personas en el AMBA. ¿Sí? O sea, de un zarpazo se van a poner lo mismo que 2 veces ese bono de 15.000 pesos, ¿no? Entonces, bueno, es un monto muy importante en donde se está yendo gran parte del ajuste. Para terminar,
a mí me parece importante, digo, para que no se sea muy largo esto, de cuál es el plan de Guzmán, dicen que no tiene plan, pero sin embargo es un plan muy claro, desde que empezó hasta incluso pasando por la pandemia, todo estuvo orientado a renegociar y pagar la deuda. Y bueno, y ya que es el cumpleaños de Marx, quería dejar unas afirmaciones, digamos, cómo definía Marx a estos economistas del régimen, a los economistas burgueses, como por ejemplo, en este caso, a Guzmán, los llamaba con una palabra muy rara que se llamaba psicofantes del capital. ¿Qué significa eso? What is that? Son embusteros, son calumniadores, son mentirosos. ¿Por qué les decía psicofantes del capital? Porque dice que presentan teóricamente al régimen capitalista de producción como lo contrario de lo que en realidad es. Y Marx hace estas cosas que nosotros queremos mostrar, que es, bueno, ¿qué hay de fondo en todos estos relatos de los economistas que te dicen que no hay otra alternativa, que este régimen es lo mejor que puede existir? Bueno, Marx era el primero que es, uno de los primeros, ¿no?, que se dedicó a revelar que hay otras alternativas en favor de las mayorías. Y en los